Reanudamos la unidad 2, titulada La arquitectura barroca del Nuevo Mundo Americano. Vamos a ver ahora América Central y Andina. Algo que va a caracterizar entonces a esta arquitectura es la gran variedad de materiales que se utilizan según las regiones, ¿verdad? Donde hay disponibilidad de un u otro material. Entonces, los materiales que integran esta arquitectura son el adobe o ladrillo, la piedra, la madera, la caña, los morteros de cal, yeso, barro, las tejas o paja para las cubiertas, las cerámicas esmaltadas. Para la estructura de las cubiertas, si son cubiertas inclinadas, se realizan con estructura de madera a par y nudillo, como vemos en la fotografía de la derecha. Esta es una cubierta a par y nudillo mudéjar en Granada. Pertenece este tipo de cubiertas a la tradición mudéjar. Vemos entonces cómo se construye esa forma de artesa que queda a la vista, ¿verdad? Si no, se da dentro de un sistema de par, que son las maderas que están dispuestas de forma diagonal, y nudillo, ¿verdad? Sería entonces esa madera que va en sentido horizontal, que vincula a los dos pares. Y también para las cubiertas se van a utilizar bóvedas y cúpulas que pueden estar construidas de piedra, de ladrillo o con el sistema de quincha. Ya vamos a ver entonces en qué consiste este último sistema. Vamos a empezar con ver muy brevemente esa arquitectura de América Central. Ya vimos entonces la arquitectura mexicana, vemos ahora unos pocos edificios de Guatemala. Guatemala, entonces, que se encuentra al sur de México, estuvo habitada sobre todo por los mayas y es una zona sísmica, es una zona de volcanes. Vamos a ver entonces que la arquitectura que se encuentra en esta ciudad de la antigua Guatemala es la antigua capital de Guatemala, que fue fundada entre 1749, ¿verdad? Y habitada hasta 1767, cuando hubo que trasladarse por un terremoto. Y el traslado se hizo a la actual ciudad de Guatemala, la actual capital. Bien, entonces vemos esta arquitectura achaparrada por ese motivo, ¿verdad? Por los temblores de tierra, que tiene, vemos en la fachada, una estructura muy semejante a la arquitectura española, ¿verdad? Con doble torre y hastial central, que está conformado como fachada retablo. Vemos que esas torres, ¿verdad? Entonces tienen una base alta que contiene la mayor parte del hastial, un primer cuerpo de base cuadrada y un segundo cuerpo también muy bajo, entonces, que tiene forma octogonal y están coronadas por una cubierta piramidal. Bien, entonces vemos como en la arquitectura española se concentra la decoración, es una decoración abigarrada en este caso, que tiene entonces una influencia indígena importante. Se concentra en la portada, en este caso sería en la fachada retablo, y la parte superior de las torres. Para esta decoración que caracterizábamos como abigarrada, ¿verdad? Entonces, y decíamos que tenía que ver con el gusto indígena, se ha inspirado en flora y fauna de la región.
Pasamos al Palacio de los Capitanes Generales, el Palacio de Gobierno de la ciudad, también en la antigua, que está situado frente a la Plaza Mayor. Como decían las leyes de Indias, los edificios de la Plaza Mayor, que estaban alrededor de la Plaza Mayor, convenía que estuvieran dotados de recobas, ¿no? Entonces estos espacios cubiertos que se apoyaban estas cubiertas, ¿verdad?, en pilares y arcos, generalmente arcos de medio punto. Bueno, vemos entonces este edificio, lo vamos a ver con más detalle. Entonces, como tiene dos plantas, los pilares son como columnas, ¿verdad? Entonces, como de muy poca altura y gran sección. Recuerda también ese tema, entonces, de los temblores, zona sísmica, como guarda relación, entonces, este pórtico con el pórtico del Hospital de los Inocentes. Es como tiene su raíz en esa arquitectura europea, ¿no?, que de Italia se traslada a España, de España a América, y sin embargo, no encontramos esta arquitectura propiamente en Europa, sino que es una arquitectura americana, la vamos a llamar por eso ese barroco americano. Vemos la fachada de la Universidad de San Carlos de Borromeo, también en la antigua. Entonces, también, entonces, como en los otros ejemplos, en el ejemplo anterior, se concentra la arquitectura en la portada y en la parte superior, se concentra la decoración, ¿no?, en la portada y la parte superior, y vemos entonces esa terminación de la portada con, con esas volutas y roleas, ¿no?, que dan ese carácter tan barroco a esta arquitectura. A los lados de la portada, entonces esas dobles columnas también son columnas bajitas, ¿no? Entonces que se llamarían columnas achaparradas, ¿no? Se diría en México. Bien, pasamos a vemos que es una arquitectura que se realiza en torno a patios, ¿no? Patios porticados, esos pórticos que están realizados en base a pilares de base cuadrada y arcos mixtilíneos. En el centro del patio, una fuente de planta octogonal, una forma, entonces el octógono, que va a ser muy frecuente, especialmente en las fuentes, también a veces en aberturas de esta arquitectura barroca mexicana, barroca en este caso de Guatemala. Pasamos entonces a la Catedral de La Habana, ¿no?, en Cuba, y nos sorprende esta fachada realizada en piedra al estilo del barroco romano de Borromini. ¿Y cómo nos explicamos esto, verdad? Esta arquitectura tan italianizante, bueno, es porque las órdenes religiosas que construían de donde provenían muchas veces los arquitectos que construían estas iglesias, estos edificios, provenían no solamente de España, sino de distintos lugares de Europa. Había muchos italianos, también alemanes, belgas, holandeses, ¿verdad?, de los países flamencos en general. Bien, y ese origen de estas personas, entonces, se ponía de manifiesto en esta arquitectura. Pasamos entonces ahora a la actual Colombia, la Catedral de Caracas. Tan variada es esta arquitectura, entonces este barroco americano, como variadas son las posibilidades de materiales
en cada lugares, ¿no? En cada lugar, los materiales disponibles, la mano de obra más o menos adiestrada. En este caso, ¿verdad? De Caracas, si bien era abundante la madera, no así la piedra, por eso está construida la catedral en base a ladrillo mortero de cal y terminada con enlucido de cal, pintada a la cal también, y tampoco había una mano de obra, ¿verdad?, tan preparada para el trabajo, sino entonces un trabajo mucho más sencillo en la fachada. También una fachada tipo retablo que tiene a los lados esos especies, ¿verdad?, eh, de perdón, no me sale el nombre, esa especie de volutas, ¿no? Entonces simplificadas, y dos volutas en la parte superior que funcionan a modo de frontón. Bueno, vamos a pasar entonces a la arquitectura de Sudamérica, que se sitúa sobre todo el cordón de los Andes. Es la zona donde estuvo el imperio incaico. Este imperio que se extendió, ¿verdad?, desde el Perú a a Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. En la imagen de la izquierda encontramos entonces un plano que indica las distintas crecimientos, extensiones que tuvo a lo largo de los siglos este imperio, que se encontraba en su mayor extensión a la llegada de los españoles. Y a la derecha una foto de un sector del Capac Ñan, el Camino del Inca, que ha sido declarado monumento, patrimonio de la humanidad hace pocos años. Y bueno, este imperio, ¿verdad?, tenía mucha mayor unidad cultural que el imperio azteca, ¿no?, de los mexicas, porque mientras el imperio de los mexicas eran una serie de tribus muy distintas, anexionadas con violencia, digamos, que mantenían una especie de vasallaje con los mexicas. En cambio, el imperio de los incas tenía mayor unidad por tener la misma lengua, la misma cultura, la misma religión. Bien, era su economía se basaba en la agricultura que realizaban en terrazas de cultivo en las laderas de los cerros, con sistemas de riego para la utilización del agua de deshielo. También se ocupaban de la ganadería de camélidos, ¿verdad?, alpacas, llamas, vicuñas. A lo largo de este camino había todo un tránsito de mercaderías que incluían productos naturales y también productos de la alfarería, del tejido, etc. Bien, y era entonces una cultura muy organizada, que tenía entonces una evolución importante cuando fueron descubiertos por los españoles. No tenían escritura propia, pero sí literatura transmitida de modo oral. Tenían importantes avances en la medicina, en distintas técnicas, por ejemplo, el trabajo de la piedra, el trabajo de los metales, conocimientos de geografía, de astronomía, de matemáticas. Tenían
también un importante desarrollo artístico, por ejemplo, en la alfarería. Bien, y entonces este imperio va a ser la base donde se va a realizar esta arquitectura entonces andina barroca, que es la que vamos a ver ahora mismo. En primer lugar, entonces vemos esta imagen de la ciudad de Quito, fundada en 1535, y en ese momento entonces empieza a funcionar en esta ciudad una escuela de arte, muy desde el principio, ¿no? Que dirigían unos religiosos flamencos que pertenecían a la orden franciscana. Ahí comenzó esta escuela de pintura donde muy pronto participaron los indígenas, aprendieron entonces a pintar y se constituyó la famosa Escuela Quiteña de Pintura. Ahora esta imagen, entonces vemos el convento e iglesia de San Francisco, que se construyó sobre un antiguo palacio incaico. Nos impacta entonces en primer lugar la mímesis que tiene este convento y la iglesia, y la arquitectura de la iglesia con respecto al paisaje, ¿verdad? Entonces esa cordillera que se ve por detrás. Entonces, cómo se extiende en el sentido horizontal y tiene entonces esa resalte, ¿no? de las torres de la iglesia. Delante de la iglesia, entonces vemos la gran plaza, que era también pertenecía a los incas, donde se situaba el mercado, y entre la plaza y el convento e iglesia vemos entonces esta especie de explanada, balcón, que construye un atrio, ¿verdad? Que queda articulado a través de una escalera de escalones cóncavos y convexos que tiene origen en el Tratado de Vitruvio, ¿no? Y constituye entonces esa articulación entre la plaza y la iglesia. Vamos a ver más cerca, entonces, la fachada de esta iglesia, muy interesante porque es una fachada manierista. ¿Por qué? Porque encontramos elementos de la arquitectura clásica que están tratados con muchas licencias, ¿no? Entonces serían como trampas en el juego, las licencias. Y entonces que no llega a ser una arquitectura barroca, y por esas licencias la denominamos manierista. Entonces vemos un doble orden superpuesto de columnas toscanas, ¿no? Realizados en piedra, que contrasta entonces con el fondo blanco del convento y del segundo cuerpo, la parte de las torres, digamos, de la iglesia. Elementos manieristas, ¿no? Entonces, como ese almohadillado está tratado de un modo inverso, ¿no? Donde las juntas de las piedras es lo que se adelanta e incluso pasa por delante de las medias columnas. También, entonces, los elementos que son como esos puntas de diamante que rodean la abertura central, ¿verdad? del cuerpo superior de la iglesia, de la fachada, entonces también son partes de esa arquitectura manierista. Esa calle central que está entonces rodeada por dobles columnas sostiene un frontón curvo quebrado, y
sobre el frontón se ve una gran cornisa que no está construida con elementos de la tradición clásica, ¿no? Sino con elementos muy originales, una especie de bordado ondulante, ¿no? Pero de gran tamaño. Las torres tenían originalmente mayor altura, pero luego de caer en un terremoto del siglo XIX fueron reemplazadas por estas más bajas. Están coronadas las torres por esta especie de chapiteles y se han colocado posteriormente esos relojes. El interior de la iglesia está compuesto de una nave única que está cubierta entonces por esta estructura de origen mudéjar, ¿no? Este artesonado de origen mudéjar, recubierto en todo el interior de la iglesia por pan de oro. Hay un arco, vemos un arco apuntado, ¿verdad? Entonces de origen medieval, que separa del ábside final, que está cubierto ya, en este caso, por un retablo barroco. Pasamos a el convento de Santo Domingo, entonces, que también es de 1581 y tiene un modo semejante, entonces, de una arquitectura blanca pintada a la cal con una portada realizada en piedra oscura. Y el edificio está situado delante de por delante del edificio se sitúa una plaza con el suelo de piedra oscura. Vemos el interior del convento de Santo Domingo con un gran claustro con fuente central de planta octogonal y esos pilares y arcos con el que se compone este claustro de triple altura. Pasamos a la iglesia de la Compañía de Jesús, también entonces en la ciudad de Quito, es una fachada posterior, ¿verdad?, del siglo XVIII, construida en piedra y una fachada muy italianizante por el uso de las líneas curvas, por la unidad volumétrica, ¿no?, que tiene, los elementos, las columnas salomónicas que nos recuerdan las columnas que usó Bernini, ¿no? Entonces, para el baldaquino de San Pedro, y toda la fachada también tiene un poco la inspiración del Jesús de Roma. Pasamos ahora a la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, la ciudad de Lima era la capital del virreinato del Perú. Entonces, va a ser una ciudad especialmente conectada con la ciudad de Sevilla por el tráfico de gobierno y también comercial. Entonces, en esta ciudad, como vemos, se van a utilizar muchas estas cerámicas de origen sevillano. También es una zona donde Lima queda sobre la costa, no se dispone de piedra, pero sí de mucha madera. Entonces se utiliza esa madera, como vemos, en la parte alta de estos claustros, ¿no? Columnas y barandas de madera y arcos polilobulados, ¿no? Arcos como los de la izquierda, ¿no?, que no se ven muy bien porque es más oscuro, pero realizados totalmente en madera y con un diseño muy original.
Bien, en el Perú, en un primer momento, se construyeron las bóvedas y cúpulas de ladrillo o en algún caso de piedra, pero pronto se comprobó que era una zona altamente sísmica y se reemplazaron entonces esa construcción pesada por una estructura liviana llamada quincha, también se la conoce como bareque. Esta estructura tiene origen en un sistema utilizado por los indígenas y un sistema utilizado por los españoles. El de los indígenas, entonces, estaba constituido por ramas, cañas mm, eh, y barro. Y el de los españoles, entonces, que se llamaba encamonado, entonces, por tablas de madera que se iban cortando para darles la forma curva, ¿no?, a la cúpula que exigía la cúpula o la bóveda, unos elementos que vinculaban entonces esos camones, que eran las tablas curvas, y un sistema de tablillas, ¿verdad? Que después se cubría con mortero de cal y las terminaciones, ¿verdad? Entonces, de yeso, que le daban un aspecto terminado, ¿verdad? Entonces, que parecían bóvedas construidas de ladrillo o de piedra. Bueno, entonces aquí se unen esas dos técnicas y se realizan entonces esta quincha, que es, como ven, entonces tiene esos elementos de madera, esas tablas de madera que se van trabajando, dándoles la forma, girando la forma curva, entonces en este caso de la bóveda, se colocan, se clavan, entonces, o se atan con alambre, elementos entonces de cañas en rollo en la parte superior, o cañas cortadas en tiras en la parte inferior, y sobre eso una capa de barro, y en la parte interior se podía hacer una capa de yeso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esta estructura resultaba mucho más flexible y mucho más liviana para poder absorber los movimientos del sismo. No eran 100% eficaces, pero sí mucho más que la construcción de ladrillo o de piedra. Aquí vemos estas imágenes entonces del convento de San Francisco en la ciudad de Lima, y esta iglesia entonces que está construida a 90 grados del convento. Vemos entonces imágenes del claustro interior también. Pasamos a ver con más detalle la fachada. Entonces, esta iglesia que está construida en la parte inferior en ladrillo, las bóvedas y la parte superior de las torres está construido con el sistema de la quincha. Vemos entonces dos torres que contienen un hastial totalmente, ese hastial realizado en piedra, con una mano entonces muy hábil. Se nota que había buena mano de obra heredada de los incas en esta zona. Se utiliza la madera, ¿verdad?, como para realizar una especie de una balaustrada sobre la cornisa que corona la base de las torres. Las torres entonces tienen un trabajo de almohadillado de mucho relieve. El cuerpo superior entonces de las torres está realizado de planta cuadrada, y tienen un segundo cuerpo construido entonces de planta octogonal, coronado por un cupulín con linterna.
en la parte central, entonces vamos a ver la portada de entrada, está coronada con un arco de medio punto y a los lados, entonces columnas dobles y que sostienen un entablamento curvo que se secciona en el centro y esto se repite más arriba, ¿verdad? Va a ser un rasgo muy típico de la arquitectura limeña. Se va a utilizar entonces con mucha frecuencia en portadas de edificios de Lima. Pasamos a la catedral. La planta es de Francisco Becerra, que es el mismo que diseñó la planta en México de la catedral entonces de Puebla y también va a diseñar la planta de la catedral del Cusco. Vemos que entonces está compuesta por dos torres, la parte superior de las torres que se cayó varias veces, está construida, ¿verdad? Ya casi en el siglo XIX, tiene en este caso un hastial muy ancho y no posee cúpula, probablemente por el tema de los terremotos. En el interior, entonces, tiene estas bóvedas de nervadura. Estas bóvedas no son entonces ni de piedra ni ladrillo, sino que son de madera y yeso. Este es el convento de la Merced en Lima. Vemos también entonces ese uso frecuente de la madera, un claustro realizado con pilares y arcos de medio punto y la parte alta del claustro, entonces con dobles columnas de madera y arcos mixtilíneos de un diseño muy fantasioso. Entonces, como ocurre con el barroco sevillano, el barroco limeño, entonces también va a ser muy creativo, muy fantasioso. Otro claustro, también de Lima, en el Colegio de Santo Tomás, y es un claustro de planta circular, algo muy poco frecuente, ¿no? En España hay uno, por ejemplo, que se encuentra en el Palacio de Carlos V, situado en la Alhambra, en Granada. Y aquí entonces también se decidió construir un claustro de planta circular. Bien, entonces tenemos aquí un palacio de los marqueses de Torre Tagle en Lima. Vemos una planta, como esta arquitectura se organiza en base a patios que pueden tener porticados uno o más lados. Generalmente el primer patio es el patio es el patio de mayor categoría, ¿verdad? Y el segundo suele ser un patio más de servicio. Al primero dan las habitaciones principales. Vemos entonces esa fachada que tiene una portada muy ornamentada, ¿no? Con columnas a los lados, realizados este pórtico, ¿verdad? Con piedra, que esas columnas sostienen una cornisa muy saliente y que sobre la cornisa se encuentra un entablamento, perdón, un frontón curvo seccionado por el que atraviesa entonces un segundo cuerpo de columnas
que rodean esa abertura y que sostienen otra vez un frontón curvo seccionado. Bien, está terminado entonces con una balaustrada realizada en madera y posee esos balcones de celosía o balcones de cajón típicos de la arquitectura sevillana y que tienen origen en la arquitectura morisca, ¿no? La arquitectura de los árabes. Vemos unas imágenes entonces también del primer patio, el patio de mayor categoría, ¿no? Donde dan las habitaciones principales, el segundo suele ser de servicio, y cómo entonces está tan ornamentada, por ejemplo, el ingreso a la escalera. La escalera, recuerden que es un elemento barroco de importancia, ¿no? Que tenía ese carácter escenográfico. Y en la planta superior, entonces columnas de madera que sostienen toda esa serie de arcos mixtilíneos, ¿no? Entonces de factura muy fantástica, muy fantasiosa, producto, ¿no? De la imaginación. Aquí podemos ver entonces la fachada. Pasamos a la ciudad del Cusco, que era la capital del imperio incaico, y se va a crear, entonces los españoles van a establecerse en el Cusco superponiendo entonces su arquitectura sobre la arquitectura de los incas. La plaza mayor entonces era la antigua plaza central de los incas, de la que partían 4 caminos que se dirigían a los 4 puntos cardinales del imperio. Y bueno, vemos entonces cómo es una arquitectura colonial caracterizada por esas cubiertas de tejas y esas calles entonces estrechas que tienen que ver en este caso entonces con esa situación de esta arquitectura superpuesta, ¿no? Y de una arquitectura que se realiza en un terreno montañoso y donde entonces está condicionada la ciudad tanto por los elementos culturales existentes anteriormente como por la geografía. Entonces, en la Plaza Mayor se va a construir la catedral y en un ángulo de 90 grados la iglesia de la Compañía. Esta arquitectura, entonces, que se realiza con la piedra de la zona, va a tener todo ese color que se mimetiza también con las montañas. Y se va a utilizar muchas veces la piedra, entonces, de los edificios de los incas. Vemos la fachada de la catedral, que entonces tiene como la Catedral de Lima 2 torres y un hastial central que con gran desarrollo. Entonces tiene un predominio de la dimensión horizontal, ¿no? de la dirección horizontal. Bien, entonces vemos esta catedral que tampoco tiene cúpula y estas torres, ¿no? Que están después de esa base que contiene casi todo el hastial, esa base lisa, entonces tiene este segundo cuerpo más trabajado, que está también un tercer cuerpo, ¿no? Que constituido de planta octogonal,
que está rodeado de 4 torrecitas, ¿no? Entonces va a ser la parte más trabajada de la fachada, además de la fachada retablo, ¿no? La parte central del hastial. Y que este modo de trabajar las torres va a ser usual en las iglesias del Cusco. Vemos la fachada de la catedral y cómo toda la parte central entonces de la fachada fue trabajada en piedra y por manos muy diestras. Se nota la mano, ¿verdad?, adiestrada de los incas, que podía ser, tenían esa tradición del trabajo de la piedra y podía realizar estos trabajos tan delicados. La iglesia de la compañía, entonces, es tiene un desarrollo mayor en sentido vertical, y entonces vemos esas 2 torres que tanto en la base como en el primer cuerpo contienen el hastial para dar mayor firmeza entonces a la fachada del edificio, y las torres terminadas como en el caso de la catedral. La iglesia de la compañía tiene tambor y cúpula con linterna, como podemos ver en esta foto. Vemos el interior de la iglesia de la compañía. La planta entonces es de una única nave con capillas laterales, crucero, que decíamos coronado por tambor y cúpula, y un presbiterio que está terminado con un enorme retablo dorado. Entonces, la planta vemos que sigue el modelo o el esquema de la planta del Jesús de Roma. Y en ese gran retablo dorado es como es propio de la tradición española, la parte más importante, más trabajada de la iglesia. Muchas veces decíamos las fachadas en estas iglesias están realizadas por retablistas, ¿no? Entonces los que hacían los retablos, que eran muy hábiles, eran los mismos que diseñaban las fachadas, que tenían entonces esa forma de fachada retablo. Pasamos entonces al colegio de la compañía, vemos el claustro. Y ahora a otro convento de la Merced, también realizado en Cusco, entonces también en piedra, es una iglesia que se ingresa por el lateral y tiene una sola torre. En el claustro podemos ver ese trabajo también tan delicado de la piedra, y es un trabajo, como se ve en esa columna de la derecha, que se inspira muchas veces en el trabajo en madera de los retablos, ¿verdad? Como decíamos, las columnas que se pueden ver a la derecha. Aquí en este ingreso lateral de la iglesia, en la parte superior, ¿verdad?, vemos que ese coro se abre en balcón a este atrio, ¿no?, que se conforma al costado de la iglesia, y probablemente se podía utilizar entonces como capilla abierta. La parte, decimos, está alta, ¿no?, que está sobre la portada de la iglesia, entonces sería muy probablemente una capilla abierta, donde se celebraban ceremonias para los indígenas que se disponían en el atrio. Vemos el interior del convento de Santo Domingo, construido sobre un palacio, sobre un edificio incaico,
Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo en la parte inferior se distingue la piedra colocada que pertenecía al antiguo edificio y superpuesto, entonces sobre esa piedra, el edificio de la dominación hispánica. Aquí podemos ver entonces con más detalle el paramento incaico en la parte inferior y ya el paramento regular del edificio entonces de los españoles. Pasamos ahora a Arequipa. Es una zona que se encuentra entre la costa y el altiplano. Entonces es una zona intermedia, es una zona volcánica donde abunda esta piedra blanca de origen volcánico que se usa para la arquitectura. Como es una zona sísmica, los edificios son entonces bajos y vamos a ver que tienen grandes contrafuertes escalonados, como se puede ver en la imagen inferior. Vemos una fachada retablo, entonces con esas columnas que tienen esa decoración proveniente que se utilizaba, ¿verdad?, en la decoración de las columnas de los retablos en el interior de la iglesia. Y no se puede distinguir bien, pero está realizada entonces toda una decoración, ¿verdad?, en esta fachada de origen vegetal y de origen animal, entonces inspirada en la flora y fauna de la zona. Aquí podemos ver entonces con mayor detenimiento, entonces ese ornamento tan abigarrado, tan abundante, ¿no?, de esta fachada retablo, entonces donde conviven esos elementos hispanos, ¿verdad?, como los elementos de origen clásico, con elementos indígenas o una interpretación que los indígenas hacen de esos elementos, ¿verdad? Como por ejemplo vemos en estos frontones, este frontón partido, el frontón entonces mixtilinio superior y toda esa decoración entonces que decíamos que se inspira en la flora y fauna nativas. Podemos ver acá con mayor detalle los contrafuertes, esos gruesos muros de piedra, entonces que tienen esas terminaciones escalonadas y cumplen esa función de contrafuertes para contener el empuje de la bóveda y de la bóveda interior. El interior de la iglesia de la Compañía en Arequipa, entonces, también es una iglesia, entonces en este caso es con 3 naves, ¿verdad? Nave central, 2 naves laterales, pero que sigue también el esquema del Jesús, ¿no?, de crucero, entonces de brazos estrechos y que coronados por tambor y cúpula. Vemos entonces la decoración interior de esta iglesia de la Compañía, una capilla y una sección, ¿verdad?, pintada entonces por la mano indígena con gran colorido, profusión de colorido, con dibujos, ¿verdad?, entonces geométricos, otros ondulantes que tienen más esa inspiración, ¿verdad?, probablemente en elementos vegetales y donde se combinan entonces esa tradición se hace más mestiza todavía en este elemento de la decoración. Vemos desde fuera entonces cómo está realizada
la cúpula y el tambor contenidos dentro de esos muros de piedra con contrafuertes, que es el método entonces como se busca solucionar el tema del sismo aquí en Arequipa. No va a ser con el uso de la quincha, sino a través de esta construcción de grandes contrafuertes o esos tambores, ¿no?, de base cuadrada que contienen entonces la gran parte de la cúpula, y de ese modo se procuran absorber los movimientos del sismo. Vemos aquí otro ejemplo, entonces en el monasterio de Santa Catalina, también en Arequipa, de ese tambor de base cuadrada que contiene, entonces, con esas torres en las esquinas, que contiene la bóveda, perdón, la cúpula de la iglesia. Aquí vemos el interior, entonces cómo se trata de una cúpula de media naranja. Y también entonces en las viviendas de Arequipa, que van a estar, las cubiertas van a ser grandes bóvedas, los muros contienen, son muros de gran sección, y que contienen el peso de esas bóvedas. Tenemos un detalle entonces de las bóvedas y el frente, las fachadas de estas viviendas, como tienen esa gran altura. Entonces, sobre las ventanas se construyen, aplican esos frisos, ¿no?, tallados con dibujos que dan continuidad al dibujo, los bordes, ¿verdad?, de las aberturas, y terminadas entonces las viviendas con una cornisa. Pasamos a Potosí, también en la zona montañosa, pero de Bolivia, ¿no? Entonces, Potosí era un centro minero muy importante de extracción de plata, y la Casa de la Moneda era el sitio donde se imprimían las monedas, ¿no? Y vemos la portada, entonces muy trabajada, de este edificio, donde entonces, por ejemplo, ese friso, ¿no?, del primer entablamento, vemos una serie de triglifos y metopas recreados de modo muy original, ¿no?, probablemente por los indígenas. En Potosí, entonces vemos todavía mayor peso entonces de el indígena en el diseño de esta arquitectura, no de los esquemas, ¿verdad?, que provienen de Europa, sino de todo lo que tiene que ver con el aspecto ornamental de esta arquitectura. Vemos entonces con mayor detalle esta fachada de la Casa de la Moneda de Potosí. Y otro ejemplo también en Potosí de la Casa de las Recogidas, una casa para huérfanas, ¿no?, llevada por religiosas, y donde todavía está tratada esa portada con mayor fantasía. Terminamos entonces aquí esta clase.